Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a ver el capítulo 16 de Levítico. ¿Hasta qué punto es interesante para un cristiano actual conocer parte de este libro, que es Levítico, y conocer que era la fiesta del Yom Kippur, que significa expiación, cubrir el pecado, no quitarlo? El único que quitó el pecado del mundo fue Jesucristo con su sangre preciosa. Pero fuera de ahí, la sangre de machos cabríos, de becerros y carneros, lo que hacían era solamente encubrir, expiar el pecado. Es importante porque esta fiesta era el tipo de lo que se iba a realizar el día de la crucifixión. Lo que el sumo sacerdote hacía ese día, que era el día del perdón de todo el pecado del pueblo, era sombra de lo que esa mañana en Jerusalén se iba a consumar con una sangre preciosa, la sangre del Cordero de Dios, que de un solo golpe quitó el pecado del mundo, no lo encubrió. Es importantísimo que la iglesia conozca este día tan espectacular, que era un solo día al año, en el cual el sumo sacerdote estaba solo, como tipo de que Jesús estuvo solo en la cruz. Esta fiesta especial que Dios mandó a Aarón y a todos sus descendientes, llamado Día de la Expiación o Yom Kippur, es muy importante, sobre todo en tiempos de la iglesia actual, en la cual la iglesia está teniendo la misma lucha que en los primeros siglos de cristianismo. Hoy estamos luchando nuevamente con esa mezcla de filosofías humanas llamada New Age, Nueva Era, mezclada con carismatismo e infiltrado en las iglesias. Todo ese cóctel se llamaba anteriormente gnosticismo, Nueva Era actual, y contra el judaísmo. Hoy nuevamente aparece con fuerza intensa la tendencia de muchos líderes de judaizar a la iglesia, de llevarla otra vez a lo que era sombra de lo que iba a devenir. Eso es con lo que más peleó Pablo. Decía de ellos, ojalá se castraran. No hay que criticar. Pablo criticó. No solamente criticó, en una carta los llama perros judaizantes. Pablo, ¿qué pasó con ese amor? Una cosa es el amor y otra cosa es el celo por las cosas de Dios. Nuevamente la misma lucha. Todos los caminos llevan al Señor. Todo ecumenismo es bueno. Mentira. Solamente hay una verdad y es Jesucristo. Eso no puede ser mezclado. Y nuevamente las tendencias judaizantes. Por eso es importante que usted conozca cosas esenciales del judaísmo, para que no se lo vendan como cristianismo. Yom Kippur, que significa expiación, cubrir el pecado, no quitarlo. Este día se empieza a celebrar desde que el pueblo judío está en el desierto. Y en el desierto, ¿en dónde radica la presencia de Dios? En el tabernáculo. Ese día, el sumo sacerdote se lavaba en la fuente de bronce. ¿Dónde estaba esa fuente? Entre la tienda del lugar santo y el altar de bronce. Se lavaba perfectamente. Se vestía en el lugar santo, en el tabernáculo, pero no se vestía con las ropas de gloria. El efod, el pectoral, la diadema de oro que decía santidad a Jehová, era un impresionante vestido. Ese día no usaba ese uniforme, usaba solamente vestiduras de lino blanco, en humillación, en humildad. Todo el pueblo ese día guardaba ayuno, era un ayuno nacional, y excepción de los enfermos y los niños, los demás ayunaban. Y entonces muy temprano el sacerdote se ponía en la fuente de bronce solo, sin ayuda. Se lavaba, se metía al lugar santo y se cambiaba y se ponía vestiduras de lino fino. Segundo paso, él mataba a un becerro por el pecado de él y de su familia. ¿Aarón pecaba? Sí, el sumo sacerdote también era pecador y cada año él tenía que ofrecer un becerro para su familia y él por el pecado de él.
Esto llévelo al libro de Hebreos. Recuerde que el Levítico está muy relacionado con Hebreos, porque en Hebreos se ve el sacrificio de Jesús. Ese es el sumo sacerdote que no pecó. Si era pecador Aarón, y él tenía que ofrecer, después de haberse lavado y cambiado sus vestiduras, ofrecía un becerro. Ahora, con la sangre de este becerro, entraba al lugar santísimo por primera vez en ese día. ¿Cuántas veces al año entraba al lugar santísimo? Una vez. ¿Cuántas veces entraba ese día? 3. La primera entrada que hacía al lugar santísimo tenía que echar mucho incienso para que no se pudiera ver bien. Al parecer entraba de espaldas para no ver la presencia de no quedar muerto, y entonces ofrecía la sangre de ese becerro. Ponía ascuas, carbones tomadas del altar de bronce e incienso. El pueblo estaba alrededor del tabernáculo temblando por su pecado, en ayuno, con mucho temor el pueblo. Ojalá así sea el pueblo de Cristo hoy, se presente con temor y temblor. El verdadero avivamiento es cuando alguien se presenta en la iglesia con un peso de pecado, cuando sabe que es pecador y que solo la sangre de Cristo hace que él esté aquí. Ese es el verdadero avivamiento, cuando los muchos, pocos o gran cantidad de gente tiene peso por su pecado, sabe que tiene pecado y que solamente la sangre de Cristo lo puede quitar. Cuarto movimiento. Ahora, con la sangre de este becerro entraba al lugar santísimo, rociaba 7 veces la sangre del becerro sobre el propiciatorio. ¿El propiciatorio cuál era? La tapa que cubría el arca. ¿Y qué había ahí? 2 angelitos preciosos de oro, y en medio de los 2 angelitos aparecía la nube, la presencia de Dios. Salía del lugar santísimo, se iba al altar de bronce y ahí se encontraba con 2 machos cabríos. Echaba suerte sobre de él, esos machos cabríos, para ver quién de esos 2 chivos iba a morir. Porque un chivo había que matarlo y al otro chivo había que cargarle todos los pecados del pueblo y perderlo en el desierto. Entonces hacía unas suertes y el chivo que le tocaba la suerte de morir ahí lo degollaba, y esa sangre volvía a introducirse por segunda vez al lugar santísimo. Volvía al atrio y echaba suerte sobre los 2 machos cabríos. Sacrificaba uno de los machos cabríos como expiación, muerte vicaria de Jesucristo. Estos 2 machos cabríos representaban la muerte de Jesús, al que le tocaba morir ese día, y el macho cabrío que se hacía perderse en el desierto, que llevaba todos los pecados, representa la remoción de pecados que Jesús hizo a nuestro favor. La acta que nos era contraria, dice Hebreos, fue quitada. Satanás fue humillado públicamente y la victoria es a nuestro favor. Por eso nos gozamos, porque veremos a Cristo no por sus obras, sino por la sangre preciosa que se derramó en el Calvario. Paso 6. Sacrificaba uno de los machos cabríos como expiación, muerte vicaria de Cristo. Volvía a entrar al lugar santísimo, a rociar sangre sobre el propiciatorio. Con esta misma sangre limpiaba el lugar santo. Rociaba de sangre de ese macho cabrío que había muerto. Paso número 8. Se volvía al lugar del holocausto, el altar de bronce. Volvía a salir y lo purificaba al altar de bronce con la sangre del macho cabrío que había muerto y la del becerro que era por el pecado de su familia. Juntaba esas 2 sangres y empezaba a santificar el altar de bronce. Por eso Hebreos dice, si esa sangre de animales, todo lo que tocaba lo santificaba, esta sangre de machos cabríos y de becerros la ponía en el altar de bronce y eso quedaba santo. Dice el autor de Hebreos que si esa sangre de machos cabríos santificaba las cosas, ¿qué no hará la sangre del santo? Por eso la Biblia dice que usted está rociado con la sangre de Jesucristo. Ahora, como usted es santo, ¿va a pecar? Entonces usted no ha entendido la gracia. Aquel que entiende la gracia no piensa así. Cae de rodillas y se pone a llorar y dice, gracias por tu sangre, que me da entrada, no por obras. Paso número 9. Quedó vivo un chivo llamado chivo expiatorio. Aarón ponía las manos sobre la cabeza de este chivo y declaraba el pecado de él y de su familia y el pecado de todo el pueblo. Ese es el chivo de Azazel. Azazel es remoción de pecado. Y entonces este chivo, había una persona especial que se encargaba de llevarlo al desierto.
Se lo llevaba para que se perdiera. Años después, cuando Canaán fue poblado por los hebreos, ese chivo regresaba, hermanos. Imagínate que el chivo expiatorio de donde va todo el pecado del mundo se metiera a tu casa. Y entonces lo que hacían era despeñarlo. Ya todo estaba habitado y ya no había lugares desiertos. ¿Se acuerdan que cuando Jesús en Nazaret dijo que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido? Esa profecía se ha cumplido hoy. Lo quisieron despeñar, infames. Todo lo que le estoy explicando tiene su interpretación y su cumplimiento en el día de la crucifixión, la remoción de nuestros pecados. Ahora, el que llevó al macho cabrío al desierto se tenía que lavar, tenía que limpiarse en la fuente de bronce. 11. El sumo sacerdote se quitaba esas vestiduras de lino blanco, de lino fino, las ponía a un lado, ahora sí se vestía con las vestiduras de gloria. Se ponía todo completo. Se ponía su pectoral con las 12 piedras preciosas, se ponía su diadema que decía santidad a Jehová y se vestía de gloria, el sumo sacerdote. Así como nuestro Señor Jesucristo en la resurrección y en la ascensión se vistió nuevamente de gloria. Y se estaban cumpliendo las profecías antiguo testamentarias en Cristo, y la victoria más grande que el mundo puede experimentar se dio por la sangre del Santo. Por eso cuando Pedro le dice, Señor, que no te acontezca, que no te maten, apártate de mí, Satanás. El único pecado que Dios no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa, hermano? Es que tengas por inmunda la sangre de Jesucristo, la del Santo. Después de eso, ¿qué más hay? ¿Obras? ¿Vírgenes? ¿Qué más hay para eso? Nada. El que tiene por inmunda la sangre de Cristo no tiene nada. Cuando el sacerdote estaba haciendo todo este oficiamiento, el sumo sacerdote estaba solo, hermano. No había quien, solito, todo el pueblo expectante, temeroso de que Aarón no fuera a caer muerto en la presencia de Dios y el pecado no fuera perdonado. Y el sumo sacerdote solito. Así estuvo Jesús en la cruz, solo. Dice Isaías 6, tenía que pisar el lagar solo. Cuando llega la Semana Santa y la gente viendo películas de la crucifixión no tiene idea de cuántas profecías se están cumpliendo en ese momento. Dice la Biblia que el sacrificio vicario de Jesucristo fue programado desde antes de la formación del mundo. Dios había provisto de su Cordero. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que un Dios tan santo permite que su Hijo Santo muera por gente como nosotros? El sumo sacerdote tenía que hacer otra ofrenda final, la del holocausto, que era el pecado general del pueblo. Él traía un carnero y el pueblo le había dado otro carnero, aparte de los chivos. Esa sangre de los carneros ofrecía un holocausto y hacía su tercera entrada al lugar santísimo. Se quemaba la grosura del sacrificio por el pecado, el becerro. 14. El becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado eran quemados fuera del campamento. El macho cabrío que había perdido y el becerro, todo eso con sus excrementos, eran sacados fuera del campamento y en un lugar sucio eran quemados. ¿Qué pasó con Jesús en su sacrificio en la cruz? ¿Fue crucificado en Jerusalén? Fuera de las murallas de Jerusalén, cumpliendo lo que la profecía decía. El que quemaba el sacrificio por el pecado también tenía que lavarse en la fuente de bronce. Y ahí terminaba el Yom Kippur, ya por la tarde. Hay escritores judíos que dicen que ya cuando estaban en Jerusalén, cuando ya estaba el templo de Salomón que fue destruido, acuérdense, y fueron llevados a Babilonia y a Siria. Dice que antes de que fueran llevados cautivos, que estaba el pecado de los reyes a todo lo que da, cuando se hacía el Yom Kippur, al terminar y ver que el sumo sacerdote no había muerto, entonces el sumo sacerdote salía del tabernáculo y gritaba el nombre de Dios a todo pecho y la gente feliz. Ese nombre se dejó de gritar y ese nombre se perdió porque después los babilónicos empezaron a decirlo en plan de burla. Los judíos dijeron jamás volveremos a decir el nombre de Dios para que no sea blasfemado. Y entonces ese nombre de Dios se perdió, pero aparecieron 4 consonantes. Que después cuando la Biblia se pasa al alemán y al castellano, se le agregan vocales y queda el nombre que usted conoce, Jehová.
Usted no puede leer Levítico sin dejar de leer Hebreos. Cuando el libro de Hebreos se escribe, todavía estaba el templo de Herodes, que Jesús conoció. Cuando Hebreos se escribe, todavía se estaban sacrificando animales. ¿Para qué quieren los judíos actuales construir el templo? Para iniciar nuevamente los sacrificios. Porque para un judío, Jesucristo no es más que un profeta de segunda. Pues ellos quieren construir el templo nuevamente en Jerusalén, donde está la roca, para reiniciar nuevamente los sacrificios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, lo que acabamos de ver, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez. ¿Es necesario seguir derramando sangre? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿seguimos? ¿Cuánto más? Está hablando de cuando el sumo sacerdote le ponía sangre al altar de bronce y lo santificaba. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, porque dice la Biblia que Jesús no pecó. Jesús dijo, si algún hombre ve a una mujer para codiciarla nada más, yo digo, ya pecó. Y si la Biblia dice que el Santo de Israel, Jesús, no pecó, no tuvo ni siquiera un solo pensamiento sucio para con una mujer. Y si cuando se enoja en el templo que saca a todos los mercaderes que estaban haciendo negocio, no es un enojo de ira, no, es un celo santo. El celo por la casa de Dios me consume. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, cuanto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas, judaísmo, para que sirváis al Dios vivo. No se deje apantallar por alguien que tiene una gorrita y que celebra la Pascua y que habla muy bonito en hebreo y que en lugar de decir Moisés dice Moshe. No es por ahí. Y luego, para que no se jacte nadie, Jesús dijo, nadie cumplió la ley, nadie, solo Él la cumplió. Pero hay un versículo que dice que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vine a cumplirla, quiere decir que todas las profecías mesiánicas se cumplieron en Él. Capítulo 16 de Levítico, el día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Algunos dicen que entraron ebrios, algunos dicen que alteraron la composición del incienso, y algunos dicen que tuvieron en poco su sacerdocio, y finalmente ese día salió fuego del lugar santísimo y murieron. Y ese mismo día Dios le dice, Aarón no va a entrar cuando quiera al lugar santísimo, solamente una vez al año. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, no todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio en ese día. Y luego dice, no va a entrar nada más así al lugar santísimo. Aarón tiene que entrar pero con sangre. Si no entra con sangre no va a entrar. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se va a cambiar de ropa, que ya vimos. Se va a quitar las de gloria y se va a poner las de humildad, que son de lino blanco. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino, no la de oro, se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos, los chivos, que son para el pecado del pueblo, 2 machos cabríos y un carnero, son 3 animalitos.
Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, empieza el Yom Kippur. Entonces, Aarón va a derramar la sangre por su parte, un becerro. Es la primera entrada. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Sale del lugar santísimo y ahora va por los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y una suerte por Azazel. Al chivo que le tocó morir, ese es el chivo por Jehová. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en holocausto. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel el desierto, remoción de pecados. Dice la Biblia que cuando Dios nos perdona, se olvida de ellos. Pecado perdonado para Dios es pecado olvidado. Nueva criatura sois por la sangre de Cristo. Y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo por el pecado de Aarón. Cuando Aarón degolla el becerro, antes de hacer su primera entrada al lugar santísimo, tomaba carbones del altar de bronce, llevaba la sangre de su becerro, la primera entrada, y antes de entrar al lugar santísimo, mucho incienso se derramaba ahí para que no se pudiera ver. Llevaba carbones, ascuas, y llevaba la sangre de su becerro y hacía la propiciación, primera entrada. Y sus puños llenos de perfume aromático, y hay un aroma agradable del sacrificio. Y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Nadie puede ver la presencia de Dios, aunque Dios es espíritu. En esa primera entrada tomará la sangre de su becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, esparcirá su dedo 7 veces. Una vez era en la parte de arriba del propiciatorio y 7 veces en la parte de abajo. Él acaba de derramar la sangre con su becerro. Tiene que salir para ir al altar de bronce por los machos y hacer suerte por ellos, matar uno y entonces con la sangre de ese volver a entrar. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Va a entrar por segunda vez, llevará la sangre detrás del velo adentro y hará como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos. Salía del lugar santísimo y se quedaba en el lugar santo con esa sangre, y también en el lugar santo echaba sangre para remover el pecado del pueblo. Y la presencia de Dios habitaba en medio de un pueblo pecador, y había que expiar el pecado con sangre. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él, Aarón, entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Este día del año, Aarón estaba solo, tipo de que cuando Jesús estuvo solo en la cruz. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará derramando sangre. Y tomará de la sangre del becerro, la sangre del becerro que él dio por su familia, ahora la va a juntar con la sangre del chivo que murió, no del que van a echar en el desierto. Y con esa, el altar de bronce lo va a tocar con sangre y va a quedar limpio, purificado. Y esparcirá sobre él, el altar de bronce, de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, tráigame al macho cabrío de Azazel, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel,
todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las maldades o iniquidades de ellos a tierra inhabitada, desértica. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo, al lugar santo de reunión, se va a quitar las ropas blancas, se va a poner las de gloria, así como nuestro Señor Jesucristo resucitó en gloria, poderoso. El Señor es creador. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y ahora ya con esta nueva vestidura preciosa va a hacer un último sacrificio, es el holocausto. Y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí, por él y por el pueblo. Seguimos. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El becerro, todo lo que quedó del becerro de él, lo van a quemar. Acuérdense que así estaba ordenado. Ahora, aquella persona que se encargó de llevar al chivito al desierto, el que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, entonces podrá entrar en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Fuera de las murallas de Jerusalén. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Cuando me hablaban de un Jesús que cambiaba las vidas, de un Jesús que era amor, yo decía, ¿dónde está ese Jesús? Inquieto me fui a la Escritura y me encontré con que el Evangelio decía que Jesús lo desamparó su papá, porque Jesús en su momento más difícil dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces mi mente pecaminosa decía, si olvidó a su hijo, ¿cómo no me va a olvidar a mí? ¿Se dan cuenta cómo un mismo versículo puede ser usado mal? Ya conociendo las Escrituras digo, todo el pecado del mundo, desde el de Adán hasta el último pecado cuando Jesús regrese, todo ese pecado del mundo estaba cayendo sobre una identidad santa, que era Jesús. Por lo tanto, muchos escritores bíblicos piensan que como Dios Padre, como el Hijo es santo, no podía haber tanto pecado en el mundo. Entonces volteó su rostro hermoso, y entonces Jesús se quedó en absoluta soledad, llevando el pecado del mundo. Es así como se puede entender ese versículo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Absoluta soledad. Sus discípulos se habían ido solo absolutamente. El que quemare toda esta grosura, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después pondrá a entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Una palabra que produce mucho eco en los judaizantes. El Sabbat es estatuto perpetuo. El no comerás es estatuto perpetuo. Entonces yo les digo también, los sacrificios son estatuto perpetuo. ¿Por qué no están sacrificando? No, es que no tenemos templo. ¿Por qué no están sacrificando? Si es estatuto perpetuo. Es estatuto perpetuo hasta que todas estas cosas que eran sombras se conviertan en luz con Jesucristo. Hasta ahí termina el estatuto perpetuo. Por eso usted no guarda el Sabbat. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, que es el Tisrín. A los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba sin trabajar, en ayuno, preocupado por su pecado. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Yom Kippur. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, los descendientes de Aarón, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas también. ¿Seguimos? Y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por toda la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Este es el Yom Kippur famoso.
día de la expiación. De las fiestas judías, la que más representatividad trae de lo que Jesús hizo en la cruz. Usted no va a regresar al Yom Kippur, usted va a tener que ir a la cruz y ser rociado por la sangre de Jesucristo para tener entrada. Y no necesita sacerdotes, ya hay un sumo sacerdote, Jesús. Bendita sea la sangre de Jesucristo, por la cual tenemos el perdón de nuestros pecados. Bendita es tu sangre, Señor. Bendito eres tú. Bendito es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito el día que se consumó nuestra salvación, Señor. Bendito ese día en que tu sangre fue derramada. Todo ha sido consumado. Elí, Elí, sabactami. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Tengo sed. Padre, ¿por qué me has abandonado? Sufrió solo. Pero gracias a ese sacrificio expiatorio completo, tenemos redención de nuestro pecado. Tenemos entrada al lugar santísimo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Los judíos no supieron qué pasó, pero nosotros sí. Sabemos qué representa eso. Los gentiles fuimos aceptados, las naciones fueron aceptadas. Bendito el Santo de Israel. Alabada sea la sangre de Jesucristo. En el nombre santo, en el monte santo, donde fue derramada tu sangre. Esa cruz bendita, como decía Pablo, en la cruz están todas mis esperanzas. Por eso he decidido predicar y predicar la muerte de Jesucristo, porque en ella hay perdón de pecados. Bienvenidos a la gracia, mis hermanos, al perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.